realidad, digamos. Hoy nos acompañan representantes de empresas, de OTEC, de OTIC, organizaciones de personas con discapacidad, algunos representantes de municipios, de ASIVA también, de universidades, así que a todos muchas gracias por su presencia. Les voy a compartir la agenda. Si me funciona, acá está la agenda. Primero vamos a dar unas palabras de bienvenida. Luego les voy a compartir los resultados del diagnóstico de esta primera etapa. Después vamos a tener un súper interesante panel para poder comentar justamente estos resultados a nivel más estratégico y cómo continuar hacia adelante en la región. Y finalmente pues vamos a tener un cafecito, obviamente, entre medio, y después vamos a tener un panel de buenas prácticas para comentar lo que hemos podido hasta hoy conocer sobre algunos ejemplos, algunas situaciones que nos han parecido súper interesantes en la región para poder replicar y compartir. Recordemos que para nosotros este es nuestro primer proyecto en regiones, estamos haciendo un piloto acá en Valparaíso, así que para nosotros todo lo que hemos estado experimentando es un ejemplo para llevar al resto de las 15 regiones de nuestro país. También quiero saludar, que siempre se me olvida, a todas las personas que están conectadas por nuestro canal de YouTube, que ya están, no tengo el número ahora, pero ya están conectados. Así que muy bienvenidos también a todos los conectados, que este es un evento híbrido. Bueno, y también dar gracias, por supuesto, a nuestros socios que hacen posible que estemos acá. Ellos son, bueno, ahí están, Sensi, Chile Valora, Senadi, Servicio Civil, la Comunidad de Organizaciones Solidarias, RED, PF Alimento y la Fundación Descúbreme, que nos han respaldado durante estos primeros 4 años y también en esta segunda etapa del proyecto. Y también tenemos a la OT que se agregó, que se incorporó este año a Pacto Inclusión. Y por supuesto, también les vamos a tener un saludo de la OTIC Proforma, que también nos ha respaldado en este proyecto. Vamos con las palabras de bienvenida. Quiero invitar aquí al escenario a la directora regional de CENSE, Angélica Gutiérrez, con una tremenda trayectoria en el servicio público. Después va a participar con nosotros en un panel, así que ahí la vamos a poder también presentar con toda su trayectoria. Solamente darle las gracias por estar acá. Le voy a dar el pase. Ella cuenta con más de 16 años de experiencia en el sector público y está desde el año 2023 ejerciendo su cargo de directora regional de CENSE. Así que muy bienvenida, Angélica, que te doy el pase. Buenos días a todas, a todos. Estar aquí ha sido un camino largo. Quiero contarles un poquito cómo CENSE participa en esta instancia y cuál es nuestro rol y por qué relevamos este proyecto, sobre todo de Pacto Inclusión. Nosotros tenemos una fórmula bien interesante que es en conjunto con nuestros aliados estratégicos, que son las OTIC, en este caso la OTIC Proforma, que tiene mucha presencia en la quinta región, que es financiar a través de un 5% justamente desde los excedentes de capacitación de las empresas que son socias de esta OTIC para proyectos y estudios en áreas que consideramos relevantes. Entonces, cuando llega la propuesta de Pacto Inclusión, consideramos que como región era importante entender cómo trabajamos la inclusión en este territorio, pero también entender que era importante descentralizar, que Santiago no es Chile. Y eso es algo que todos siempre decimos y tenemos un mandato de justamente hacer la descentralización carne. Y qué mejor en el caso particular de la propuesta de Pacto de Inclusión, trabajar en entender cómo nosotros como Estado estamos haciendo presente y colaborando en la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Y en mi caso particular, que muchos de ustedes lo saben, que es un tema que sí me afecta en lo personal, porque tengo 2 hijos que son del espectro autista. Entonces, ante esa situación,
como madre, como funcionaria pública, ya como bien dijo Ingrid, hace muchísimos años trabajando en pobreza, en vulnerabilidad y también hoy en trabajo, capacitación e inclusión laboral, se hace importantísimo y relevantísimo hacer este diagnóstico, entender cómo estamos, pero sobre todo lo más relevante es ver cómo nos organizamos entre la sociedad civil, entre la empresa y entre nosotros, el Estado, hacia un plan estratégico de mejorar las condiciones laborales, la política de inclusión y cómo aportamos en un grano de arena en conjunto. Esto me genera grandes expectativas y esperanzas que a través de este diagnóstico podamos tener un sumo, mirarnos al espejo, porque eso es muy importante, que sea real, concreto. Nos acompaña hoy también esta casa de estudio, el Andrés Bello, la academia, y creo que es importante tener absolutamente todas las miradas para avanzar con todos los actores relevantes. Aquí no hay nadie que quede fuera, y si podemos ser más, invitar más también, ¿por qué no? ¿Cierto? Entender que esto es el primer paso, este es el diagnóstico y que esperamos en el final de este proyecto, que es de largo aliento, ser una buena región para pilotear, que nos aunamos en esta fuerza, porque, ojo, tenemos una gran responsabilidad como participantes de la quinta región, entender que desde aquí pueden salir muchas propuestas que pudiesen generar política pública y alianzas estratégicas para trabajar a nivel nacional. Así que muchas gracias a Ingrid, a Pacto Inclusión, a Andrés Bello por recibirnos el día de hoy, a la OTIC Proforma por creer en estos proyectos. Las OTIC tienen la facultad de elegir dónde invertir, en los 5% de CENSE. Y OTIC Proforma creyó en este proyecto, así que gracias a ellos también. Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica. Esperamos estar a la altura de esa expectativa y también, como ella decía, esto es un trabajo conjunto entre el Estado, la sociedad civil y la empresa, entonces también es un desafío para todos, también como sociedad. Bien, les voy a también compartir ahora un saludo especial de Patricia Roa, que ella es la persona, la oficial de programación de la OIT, que también nos quiso compartir un saludo a la distancia. Desde OIT queremos enviar un caluroso saludo a toda la región de Valparaíso que acoge la iniciativa de Pacto de Inclusión. OIT es parte de esta iniciativa que busca incluir, promover, garantizar la participación laboral de personas con discapacidad. Este desafío anima a OIT que acoge para la iniciativa de Pacto de Inclusión. OIT es parte de esta iniciativa que busca incluir, promover, garantizar la participación laboral de personas con discapacidad. Este desafío anima a la OIT para alcanzar trabajo decente para todas y todos, y estamos confiados que de la mano de Pacto de Inclusión podremos lograr la efectiva incorporación de personas con discapacidad al mundo del trabajo. Muchas gracias. Un saludo muy especial. Estamos muy contentos como OTIC Proforma de ser partícipe de este proyecto de investigación que tiene que ver con la inclusión laboral, política pública y que además es responsabilidad de todos y todas. Hoy día lo estamos trabajando con el Servicio Nacional de Capacitación de Empleo, con Pacto de Inclusión en la región de Valparaíso, y lo que pretende finalmente es poder potenciar las alianzas públicas y privadas para poder generar empleabilidad para las personas con discapacidad. También como segundo foco tiene poder robustecer las competencias técnicas de los actores relevantes del sistema. Muy bien, gracias Fabiola también, que además es vecina mía. Literal, también es un dato importante para mí. Bien, vamos entonces ahora con el diagnóstico. Vamos a ver qué pudimos conocer, explorar. Les voy a comentar un poco
cómo fue este proceso. Y antes de eso, bueno, esta es una frase que para nosotros es muy importante, en realidad, como pacto. Ustedes saben que Pacto de Inclusión era Pacto de Productividad. Bueno, los que no saben, era Pacto de Productividad Chile hasta hace 3 meses. Y también ahí hicimos un alto y hicimos una reflexión también estratégica a ver hacia dónde vamos. Uno de los lineamientos, obviamente, fue llegar a las 15 regiones. Eso fue como siempre con el apoyo y el respaldo de nuestros socios. Que es súper importante, ¿verdad? Y acuñamos esta frase porque finalmente tiene que ver con lo que queremos desarrollar a nivel país, movilizar un desarrollo inclusivo, donde podamos tener, o sea, lo que nos inspira también es poder tener en cada una de las 15 regiones una agenda de trabajo en relación a la inclusión laboral para personas con discapacidad desde la perspectiva público-privada, con actores movilizados, que también crean en esto y que podamos hacer un plan conjunto y ojalá dejar una, no sé si gobernanza, tal vez grande en algunos casos, pero al menos una instancia que nos permita avanzar. Eso es como nuestro sueño, que espero que lo estemos compartiendo, porque yo sé que todos los que están acá es porque efectivamente creen en esto, ¿verdad? Ahora, en relación al proyecto concretamente, les comparto, nosotros lo que tenemos diseñado, recordemos que esto es un piloto, por lo tanto esto es como el diseño original, que también pues, ya tenemos algunas adaptaciones, pero este es el diseño original. Lo primero que hicimos, y por eso tiene un check, hicimos un mapeo de los actores claves de la región, y ahí lo que nosotros hicimos fundamentalmente fue invitar a los distintos actores a participar en la región. O sea, entendiendo que esto es un proyecto que tiene un alcance de 1 año. O sea, tampoco tenemos, más allá que queremos dejar instalada una instancia, pero también tenemos que ir paso a paso. Entonces, lo primero hicimos este mapeo. Ahora, ¿dónde estamos parados? En el diagnóstico, que es lo que vamos a hacer hoy día, dar cuenta de estos resultados, ¿verdad? Luego, ¿qué viene después? También para tener como hacia dónde vamos, me han preguntado y creo que es súper importante más o menos qué pasa con esto, ¿verdad? La idea de este diagnóstico, de estos resultados, que podamos también hacer una propuesta de una estrategia y luego de un plan de acción con los actores claves de la región. Eso es súper importante. En paralelo, la idea es hacer una propuesta de, en principio, de gobernanza regional con algunos actores clave que también tienen que ser representativos, por supuesto, del mundo público, privado y la sociedad civil, porque eso es lo que nos ha permitido un poco la experiencia del primer ciclo, digamos, esto es lo que nos ha permitido seguir avanzando, porque necesitamos a todos para generar este equilibrio, ¿verdad?, de estas tres partes. También nosotros traemos como propuesta hacer, el micrófono se me cae. Bueno, un ciclo de formación de actores que también, así como lo hicimos en el primer ciclo, es una invitación. Y también lo quiero decir porque están todos invitados, digamos, es un ciclo de formación gratuito para los actores de la región. ¿Y quiénes son esos actores? Obviamente los que participan en formación y en intermediación, OTEC, OMIL, organizaciones también universidades, empresarios, organizaciones de personas con discapacidad, oficinas de discapacidad, también en la municipalidad. Y bueno, podrían haber otros también, digamos, pero estoy mencionando a los más organismos públicos. Entonces, tenemos un ciclo que lo estamos hoy día adaptando a la realidad regional en un aula virtual y también un proceso de acompañamiento a los actores claves de la región. Eso es como lo que tenemos hoy día pensado. Entonces, todo esto, y un poco tenemos ahí algunas fechas, porque estamos hoy día en noviembre en el diagnóstico y nosotros tenemos que avanzar en estos otros temas de aquí a julio del 2025. Y esperamos que en ese momento, cuando hagamos un nuevo evento de cierre, ¿verdad?, Valparaíso, podamos decir, ya tenemos instalada la gobernanza, estamos trabajando en un plan y espero que aquí arriba o donde lo hagamos, digamos, hayan otras personas que puedan dar cuenta de ese proceso también. Estoy declarando de hoy. Así que eso es como lo que se viene. Vamos un poco a la región de Valparaíso y ahí también algunos datos que a nosotros, obviamente, bueno, todos sabemos que en general en Chile no tenemos tanta información, pero encontramos algunos datos que nos parecieron relevantes, como bueno, por ejemplo, a nivel de la población total en Chile, sabemos que son más o menos, de acuerdo al censo, 19,8 millones de personas y en la región 2 millones, para que vayamos mirando. A nivel de adultos, 15 millones a nivel nacional y 1,6 a nivel regional. Personas con discapacidad a nivel nacional que representan 17% y en la región 16%, más o menos similar. A nivel nacional 2,7 millones y a nivel regional hay 267.000 personas con discapacidad.
Y el desempleo también tenemos un tema, y nosotros estamos en el tema de la inclusión laboral, entonces tenemos un tema importante porque estamos más o menos en el promedio 8,5% en la región. Y un dato que también nos pareció interesante es que nosotros hicimos una encuesta, ahí les voy a comentar un poco el tema metodológico del diagnóstico, y en la encuesta el 56% se hizo a actores claves de la región, nos dicen que hay un bajo avance en inclusión laboral. Eso fue como la pregunta que también nos pareció como interesante. Este diagnóstico, y yo creo que el concepto de participativo es súper importante porque uno puede hacer muchas formas de diagnóstico, de hecho puede hacer una encuesta, puede hacer un levantamiento de información secundaria. Lo interesante de este diagnóstico y el valor agregado es que fue con los actores de la región, fue participativo y fue consultado a las propias personas, a las organizaciones de personas con discapacidad que pudimos invitar y que recibieron, nos respondieron, digamos, empleadores, OTEC, OTIC, bueno, todos los actores que yo ya les mencioné, hicimos actividades con ellos y gracias a ellos pudimos en el fondo tener estos resultados. Fundamentalmente en relación a lo que es levantamiento cualitativo, ¿verdad? Y ahí utilizamos, como les decía, focus group y entrevistas también a actores o a informantes claves dentro de la región. Siento que podríamos haber hecho más, porque también siempre uno queda con esa, pero también, y por la experiencia que tenemos, uno de estos temas los va como desarrollando también en el camino. O sea, yo creo que esto no está cerrado, nosotros... yo creo que tenemos elementos suficientes como para poder definir una estrategia en conjunto, pero todavía siento que hay actores que a lo mejor no lo hemos podido convocar o no se han sentido todavía bien invitados, no sé cómo decirlo, pero es un proceso. O sea, lo que nos pasó en el primer ciclo es que se fueron subiendo muchos actores en el camino. Yo creo que en las regiones pasa lo mismo, porque cada uno tiene una agenda, no es fácil. Uno va creyendo también en la medida que va viendo acciones concretas que se van desarrollando en la materia. Eso también, y sobre todo lo digo por las organizaciones de personas con discapacidad, que también yo diría que fue uno de los actores más difíciles para poder convocar en la región. Nos ha costado mucho encontrarlo. Bien. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo contarles? Porque obviamente esto es un informe de diagnóstico, entonces no les voy a mostrar, pero les cuento que el informe, bueno, primero tiene que ser aprobado, que todavía lo tenemos hecho, pero no está aprobado, entonces se los vamos a compartir con el detalle. Cada uno de estos hallazgos está descrito y está con sus citas, quienes lo dijeron, los resultados, los hallazgos y luego las recomendaciones. Yo lo que quisimos hacer en esta oportunidad era compartirles los más claves y también lo que me pareció interesante era poder, al menos en cada caso, citar alguno de los focus para que ustedes también se den cuenta que era lo que iban diciendo, pero obviamente de 20 citas, dejé una por cada uno de estos temas, y porque esto también lo vamos a comentar en el panel que viene a continuación de mi presentación. Por lo tanto, esto es como un dulce, por decirlo de alguna manera, del diagnóstico, donde a mi juicio están los elementos clave, pero por supuesto que en el informe que se los vamos a compartir a todos va a estar mucho más detallado. ¿Ok? Y también después vamos a tener la oportunidad de comentarlos con nuestro panel que viene a continuación. Y bueno, y este es un tema, porque voy a buscar entonces mi ayuda a memoria para la cita. El desencuentro entre la oferta y la demanda del empleo. Bueno, esto es un tema bastante recurrente y no solamente en la región, yo creo que a nivel país, ¿verdad? Y tiene que ver, aquí hay dos caras de la moneda. Uno, las empresas que buscan perfiles más especializados, y en todas las instancias donde nos ha tocado participar, ese es el pedido. Mira, lo que pasa es que andamos buscando perfiles más especializados. Ya, eso es una cara de la moneda y hay una tendencia que va hacia allá, ¿verdad? Y eso yo creo que es bastante, estamos todos de acuerdo que pasa. Y la otra cara de la moneda es las personas con discapacidad que tienen barreras, que tienen menos escolaridad, ¿verdad? Sabemos que de hecho el mismo promedio regional que nacional, 12 años de escolaridad. Entonces, hay una brecha importante desde ahí. Entonces, ahí yo creo que es como, si hay algo que, y lo dicen tanto los empleadores, las personas con discapacidad, bueno, y en general todos los actores, estamos de acuerdo que aquí hay un desencuentro y hay un tema que es lamentablemente no de corto plazo, pero es una realidad que obviamente que está impactando también en el cumplimiento de la ley, en la experiencia de las personas con discapacidad y de los empleadores, etc. Y me quedé con una de las citas que decía,
esto es del grupo focal de OMIL, dice, muchas veces hemos perdido cupos porque las empresas buscan perfiles súper profesionales y no dejan la posibilidad a poder vincular personas que están evaluadas acá en la OMIL, que quizás cuentan con experiencia o con un oficio, pero no con un título profesional. O sea, eso fue dicho en uno de los focos. Entonces, el tema de aquí es un tema importante que también tenemos que ver de qué manera vamos trabajándolo en un plan, obviamente de corto, mediano y largo plazo, pero esto es una realidad. Me pasé acá. Resistencia a la acreditación como persona con discapacidad. También esto es un tema que se repite y por eso que nosotros, la cita también es importante porque representa lo que está pasando en la región, pero sabemos que eso es un tema a nivel país, digamos, o sea, no solamente en la región. Y aquí en el focus group, o en el grupo focal de la educación superior, dijeron, es complicado porque, por ejemplo, nosotros tenemos varios estudiantes que no están en el Registro Nacional de Discapacidad por un tema de que me dijeron en la casa, que eso por eso lo subrayé, porque me dijeron en la casa que si saben que tengo esto, o sea, la credencial, me van a discriminar. Entonces, el tema aquí era bastante más complejo a mi juicio, porque dice, si viene de los propios papás, la misma familia, el mismo núcleo familiar, es súper complicado. Porque obviamente en el ciclo anterior de pacto también hablamos de este tema y decíamos, ya, hagamos una campaña, ¿cómo hacemos de que realmente se entienda de que esto también va a ser un beneficio para las propias personas con discapacidad? Este es un tema, pero acá me llamó la atención y yo creo que estamos de acuerdo, claro, si estos temas ya vienen desde la familia, que por supuesto es así, o sea, todos los sesgos y el tema cultural, etcétera, vienen desde la familia, es mucho más difícil que podamos impactar ahí. Entonces los necesitamos realmente a todos en este camino para poder ir derribando estas barreras. Las barreras del entorno, que bueno, y aquí sí yo creo que hay diferencias, o sea, o particularidades en la región que yo creo que es importante. Y aquí salió, yo diría, en los focus group donde yo también pude moderar y participar, o sea, Valparaíso, la región, con sus 38 comunas dispersas, diversas, 11 comunas rurales, tenemos una realidad bien compleja acá para las personas con discapacidad, fundamentalmente por la movilización. Perdón. No sirvo para estas cosas. Ahí sí, creo. Es que este tema yo creo que, de hecho el otro día veía esta noticia de la chica que falleció en Valparaíso, no sé, que se cayó de una micro. O sea, esto es un tema transversal, que obviamente que tiene un impacto mayor, obviamente una persona con discapacidad, pero en el fondo es para toda la comuna, para toda la comunidad, para toda la región. Y el tema de los buses, el tema del transporte, el tema de la movilización. Entonces eso es un llamado ya, que estamos hablando ya un nivel mucho más del Estado, cómo se hace cargo también de este tema. Y aquí también un poco a nivel del focus, decía, que esto lo dijeron organismos públicos, el Focus Group. Hay un desafío bien importante que es un tema relevante, que tiene que ver con el transporte. ¿Por qué? Porque esta región tiene problemas de transporte público. Y si le sumamos a eso que el transporte no está ni preparado ni acondicionado para las personas con discapacidad, bueno, yo hablo de una mirada 360, es decir, que voy a generar espacios laborales. ¿Cómo voy a generar espacios laborales para personas con discapacidad? Si no sabe, o sea, si no puede llegar, digamos, o sea, si no hay como una solución para llegar. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque cuando fuimos a visitar algunas comunas, efectivamente nos dimos cuenta que tenía mucho sentido algunas propuestas, sobre todo en las oficinas de discapacidad, de generar otras estrategias de empleabilidad. El por qué, una de las razones es por esto. Bueno, y aquí las organizaciones de personas con discapacidad también dijeron, como mencionaba, las micros son muy altas, sobre todo las micros nuevas, cuesta mucho subir, las buses del terminal también son muy altos y cuesta subir, no son accesibles y los micros tampoco son accesibles. Eso salió en una entrevista también con una organización de personas con discapacidad. Entonces, este es un temazo, obviamente que también probablemente son temas que tenemos que tener sobre la mesa, pero no podemos desde el proyecto abordarlo porque son temas de largo aliento y tienen que ver más con una política, tienen que ver con el Estado, pero sí es importante porque tiene que ver con lo que está pasando en la región. Impacta obviamente en los resultados también. ¿Se escucha bien? Bueno, esto es como también
temazo porque obviamente esto nos involucra a todos y esto siempre aparece y obviamente hay rasgos distintos, pero la cultura tiene que ver con instalar prácticas. La cultura tiene que ver con eso, con instalar prácticas. Y acá estamos hablando ya de un tema de la sociedad. O sea, aquí ya no es por actor, sino que estamos todos involucrados en esto. Entonces, es un avanzar, el ritmo de ese avanzar va a depender de cómo somos capaces de ir instalando esas prácticas en cada una de las instancias, la pega, la familia, espacios de distinto tipo. Entonces, yo creo que esto, más allá que hoy día estamos acá reunidos por un tema en concreto, pero yo creo que trasciende como a todo, ¿verdad? Y aquí la cita que me pareció interesante también de los intermediarios, diría que hay barreras actitudinales, la mentalidad. Falta todavía que haya ese cambio de querer realmente incluir, no solo por una cuota, no solo por evitar una multa o tener que donar, sino que falta la inclusión porque es una persona que también tiene necesidades, que también tiene gastos. Tienen que darle el valor a una persona con un trabajo tal como para otros. Eso es, efectivamente. Y finalmente, como a nivel de hallazgo, porque como les digo, esto es un dulce de los hallazgos, después los vamos a profundizar, que les decía, les comentaba algo, necesidades de nuevas estrategias de empleabilidad y la verdad es que también esto ha sido también un hallazgo para nosotros porque como les contaba, como al ir a visitar distintas realidades, distintas comunas rurales, cuando uno piensa en la ley, digamos, en la 21015, en el 1% y todo lo que está pasando ahora con la modificación, la 21690, etcétera, la ley del gestor, etcétera, tú dices, sí, pero ¿qué pasa con la realidad local? O sea, efectivamente es muy difícil cumplirla porque primero por lo que hablamos de la movilización, segundo porque por un tema de vocación económica, hay comunas que no tienen empresas cerca. O que tienen, no sé, son agrícolas, etcétera, hay distintas vocaciones. Entonces, también eso es un tema que también tenemos que relevar porque obviamente tienen que haber otras estrategias. Y han aparecido. Y ahí yo diría que súper bien las comunas que hemos podido visitar, donde efectivamente, sobre todo las oficinas de discapacidad han sido un motor clave, porque conocen el ciclo de las personas con discapacidad, porque también se han dado cuenta dónde pueden poner sus talentos. Entonces, están las cooperativas, están las ferias, hay emprendimiento. Entonces, para nosotros, nuestro foco siempre ha sido la ley, porque, o sea, desde el primer ciclo, y seguimos en eso, ¿verdad? Esa es nuestra prioridad de poder empujar ahí. Pero también, en esta región, que es la piloto, la pionera, sí nos damos cuenta que hay que mirar otras estrategias. O sea, y también nosotros ver cómo podemos apoyar esas estrategias, que yo creo que el Estado también lo tiene claro, pero también tenemos que poder ver cómo acompañarlo ahí. Y aquí la última cita, pero muchas veces los tiempos son más lentos y hay personas que nos demandan. Entonces, como no podemos entregar trabajo porque no es lo que nos compete, sí podemos ir por la línea del emprendimiento. Y ahí estamos nosotros y somos los que estamos a cargo. Eso fue un grupo focal de oficinas de discapacidad de algunas municipalidades de la región. Eso en respecto a los hallazgos. Respecto a las recomendaciones, y ahí también a la distancia saludamos al equipo de estudio también de la Fundación que nos ayudó en esto. Primero hicimos como algunos puntos por actor y al final también recomendaciones más globales, que son también las que vamos a comentar en el panel. Que yo diría que, insisto, también tiene que ver con la viabilidad de los temas, porque hay muchas cosas que se pueden hacer, pero también mi opinión y también la que queremos también recoger de ustedes y de los actores clave en la región es cuáles son aquellas que son viables en el corto plazo, en el mediano y en el largo, porque obviamente que tenemos que hacer un plan para eso. En el caso de la entidad de educación superior,
fortalecer vínculos con aliados, porque yo creo que, bueno, aquí también nos dimos cuenta en la región hay una mesa que está formada, que también, bueno, y la UNAV aquí reconocido por el resto también es como líder también porque ha trabajado, ha desarrollado muchos proyectos. También agradecer como dueños de casa también, que siempre nos han colaborado un montón y eso siempre se agradece. Pero también hay otras universidades que también están avanzando, que también vamos a conocer alguna experiencia acá. También hay... y también nos dimos cuenta, o sea, no solamente universidades, porque tenemos los FT, los IP, y también pensando en las personas con discapacidad, hay que abrir todas esas posibilidades para poder en el fondo ofrecer más oportunidades. Y ahí lo que nosotros creemos que de todos estos aliados, o sea, de todas estas instituciones, fortalecer el vínculo con empresas, que yo creo que ya se está haciendo, pero hay que seguir, es como ahí, porque en ese diálogo, organización o institución de educación con empresa, se va a ir generando cada vez más ese match de lo que obviamente hay que considerar, de lo que las empresas necesitan. Cuando hablamos de esto, yo les decía, los perfiles más especializados. Bueno, aquí tenemos como de dónde se puede ir como buscando ese desarrollo. Sabemos que no es suficiente, porque también, y por los estudios que tenemos, que esto viene de mucho antes, o sea, desde la educación temprana, pero... pensando como en las órbitas donde podemos impactar, yo creo que tenemos que ir a los que están más cerca del empleo hoy día, en nuestro caso, digamos, y ahí tendría que ser eso. Apoyar la colocación de personas con discapacidad en la medida que se pueda, obviamente que no es un rol propio, pero sí hoy día yo veo que hay programas que ya se están desarrollando, no solo en las universidades, también en otros institutos, bueno, en INACAP, etcétera. Hay como varios organismos que ya están desarrollando estos programas, entonces para nosotros también es súper bueno conocerlos para ver de qué manera nosotros podemos ayudar en esa articulación. Eso. A nivel de OTEC, una propuesta, una recomendación sería liderar la profesionalización del rol de gestor de inclusión. Bueno, sabemos que ese es un tema estratégico, está en la ley, ya sea la 2175, que es la ley del gestor, y ahora la 21690, que nos viene a exigir también, incluso ahora en el sector público, tenemos que tener un gestor de inclusión. Más allá que eso, es un rol estratégico. Es un rol que requiere una mirada, no solamente de qué es lo que significa, sino que también cómo lo implementamos en una organización. Porque como es estratégico, no es como el circo pobre, que tiene que hacerlas todas, que hoy día está pasando en muchas organizaciones, que hacen una cosa, hacen otra, bueno, y además se certifica como gestor. No. Tenemos que parar y decir, bueno, ¿cuál es el rol? A mi juicio es un rol distinto a un rol operativo porque es el que articula en una organización y hacia afuera, hacia el ecosistema también. Y ahí yo creo que hay un tema que a lo mejor hay que profundizar. Hoy día hay muchos gestores que ya están certificados, pero en el hacer están con algunas dificultades en el cómo hacerlo durante el proceso, en la implementación. Y ahí a lo mejor, por una parte nosotros, o las mismas OTEC que decíamos, a lo mejor hay que generar otro tipo de ciclos formativos que vayan permitiendo a lo mejor avanzar en esa línea. Y miro a la Katy, que está aquí del CENSE, con la cual hablamos estos temas también. A lo mejor, bueno, por eso digo, son recomendaciones, obviamente que hay que darle toda la vuelta, pero sí, yo creo que hay un tema ahí importante. Fortalecer el alineamiento con organizaciones intermediarias para que las gestiones sean más eficaces. Bueno, eso viene ahí con la sinergia, pues, o sea, obviamente que está la OTEC, que está capacitando, bueno, ¿qué pasa con aquellos organismos intermediadores? Me refiero público y privado, o sea, las OMIL y también las fundaciones, las consultoras, que en el fondo que haya como un alineamiento para poder tener una mejor eficacia, digamos, en el proceso. En los organismos públicos, avanzar hacia una mejor comprensión del territorio, atender las necesidades de las personas con discapacidad. Bueno, ahí lo que hablábamos también en términos de movilidad, yo creo que es un tema que tenemos que buscar cómo escalarlo, pero yo creo que es súper crítico, sobre todo en la región, el acceso a la educación. Y también, que salió también en los focus, o sea, acompañar mejor en relación a la comprensión, por ejemplo, de la legislación. O sea, nos pasa también de que está la ley, pero falta como esa bajada, falta como el entendimiento, mira, está pasando esto, o sea, un poco desde el legislador, el espíritu que hay detrás, que un rol, que a lo mejor hay que mirar cuáles son los roles y responsabilidades, pero a nuestro juicio es un rol más bien del Estado poder dar como esas directrices, cómo hay que hacer eso. Por supuesto que está todos los otros actores, incluidos nosotros desde la sociedad civil, buscando cómo complementar eso, pero yo creo que ese es un desafío importante para poner sobre la mesa. No me quiero extender para ir al panel. Estamos bien.
Con eso estoy terminando. Y empleadores, continuar fomentando una cultura inclusiva. Esto es un tema permanente, digamos. O sea, donde estamos hay que avanzar 2 pasos más. Hay que avanzar. Y además pasa que en las organizaciones, claro, muchas veces se avanza, pero también cambian las prioridades, cambian las direcciones, las cabezas de la organización. Entonces es un tema que hay que estar marcando permanentemente, que no tiene que ver solo, obviamente, con las personas a cargo del tema, de las oficinas, de recursos humanos, ¿verdad? Tiene que ver con la gerencia general, con el presidente. Entonces ahí también hay que estar siempre como monitoreando en qué está eso. También fortalecer los vínculos con aliados, y yo creo que se ha avanzado bastante, pero tenemos que, en la región, ir por más. O sea, yo creo que hay bastante... Hay vinculación, hay actividades en conjunto, pero tenemos que buscar más instancias para estar más alineados y ser mucho más eficientes en eso. Redoblar esfuerzos para cubrir la cuota, bueno, eso es como... lamentablemente no hay mucha información sobre este tema, pero sí sabemos que estamos menos del 50%, sobre todo ya todo uno dice el 20, uno dice el 30% del cumplimiento. Y bueno, para llegar al 2%, que es lo que te pide la última modificación, hay que tener el 80% cumplido. Estamos un poquito lejos de eso. Y más allá que el número, yo creo que es el desafío. El desafío, o sea, poner por sobre el número el desafío, no es fácil, pero sí yo creo que hay que seguir, hay que intentar, hay que buscar mejores estrategias. Bueno, y para eso también nosotros estamos acá, de alguna manera, para acompañarlo y buscar facilitar estos procesos. Y realizar seguimiento, perdón, estoy arriba. Generar condiciones de accesibilidad. Bueno, la accesibilidad no solamente se entiende como la rampa o el tema físico. La accesibilidad tiene muchas líneas, ¿verdad? También tiene que ver con actitudinal, tiene que ver con el desarrollo de carrera, tiene que ver con muchos aspectos en relación al ingreso de la persona con discapacidad al trabajo. Y ahí yo creo que también hay que mirarlo, porque el tema de la cuota a veces puede ser un poco perverso, de cumplo la cuota y ya estoy. No, es el seguimiento, la sostenibilidad del proceso, y que estén las herramientas para que esas personas se puedan desarrollar en todos los aspectos dentro de la organización. En relación a las oficinas de discapacidad, protocolizar el perfilamiento. Ahí nos dimos cuenta, bueno, acá en la región, bueno, son un actor súper clave porque son efectivamente los que conocen el ciclo. Entonces también, no solamente, porque claro, la UMIL está como más en el, bueno, además que atiende distintas poblaciones, ¿verdad? La UMIL. Entonces, en el caso de las oficinas de discapacidad, tienen la ventaja que pueden conocer más esos intereses, qué es lo que las personas realmente quieren hacer o no quieren también. Porque también es un tema. O sea, no todas las personas con discapacidad quieren trabajar, a lo mejor no quieren trabajar, quieren hacer otra cosa, un emprendimiento, no tengo idea, algo, pero donde yo creo que se genera, donde está el momento importante es en ese lugar, a mi juicio, lo podemos discutir, pero ahí yo creo que incluso más que lo humil en relación a eso. Establecer vínculos con organizaciones que avancen con el objetivo. Claro, también lo que hablamos, las estrategias adicionales están, pero también hay que mirar efectivamente si está esa posibilidad de avanzar en relación al cumplimiento también. O sea, hay que mirar todas las estrategias de empleabilidad, incluida por supuesto la que tiene que ver con la ley. Intermediario, estimular instancias de colocación activa en las mismas organizaciones y vincularse con organizaciones similares para generar conocimiento y buenas prácticas. Bueno, el segundo punto también tiene que ver con un tema cultural. No estamos acostumbrados a la colaboración entre pares, en este caso intermediarios. Sabemos que hay un modelo de negocio detrás, que obviamente que empuja distintas prácticas, que también se entiende. Pero yo creo que acá donde hay que poner el acento es en el compartir conocimiento, intercambiar buenas prácticas. Y nosotros también queremos ser ahí un facilitador de esas instancias, porque yo creo que ahí hay mucho que se puede avanzar en relación a los distintos intermediarios, y que aquí hay bastantes también que nos pueden hablar de eso. Como a nivel como de resumen de esta parte, yo diría que generar instancias de reconocimiento con otros actores también es un tema importante, porque lo que nos dimos cuenta es que hay actores que no se conocen, no saben el rol y responsabilidad que tiene el otro. Y para nosotros eso es como parte fundamental de un avanzar en la articulación. Porque obviamente yo me puedo articular en la medida que sé lo que hace el otro, pastelero a tus pasteles, ¿verdad? Cada uno qué es lo que hace, cómo lo hace. Ya, ¿yo dónde estoy en esto? Ya, yo soy OTEC, entonces me tengo que vincular con un intermediario que hace esto, hasta dónde me puede facilitar. Entonces, tenemos que conocernos primero. Y en la región yo me di cuenta que hay muchos que no nos conocemos. Entonces, el primer paso, conocerse, saber el rol y la responsabilidad de cada uno.
Obviamente consolidar una red público-privada, alineamiento de procesos de inclusión, identificando, bueno, lo que acabo de decir, roles y definiendo acciones conjuntas. Acá lo que nosotros aprendimos en el primer siglo con el BID, que yo creo que fue el mayor aprendizaje, bueno, varios en realidad, pero uno de los aprendizajes es que uno todo, y por formación también lo digo, tiene que tener métrica, tiene que tener indicadores, metas. Nosotros lo que vamos a intencionar acá, con la mesa, con la gobernanza, con el equipo que podamos seguir avanzando en la región como actores clave, es ponernos desafíos concretos. Número de personas, porcentaje, que podamos ir evaluando cómo vamos. Eso yo creo que es súper interesante porque también ahí tú puedes generar acciones correctivas, puedes ver qué es lo que no nos fue y también te empuja a desarrollar más conocimiento, digamos, que hoy día estamos al debe a nivel país y Latinoamérica también. Bueno, continuar avanzando hacia una cultura inclusiva, que también está dicho, capacitar actores también fue un tema que surgió. No solamente en materias de inclusión, también en la normativa, en cómo bajarla. Queremos también invitar a actores que nos puedan también dar a conocer, digamos, eso, cómo lo están haciendo, cómo lo están implementando. La normativa es un gran tema. Aquí tenemos varios especialistas, aquí está la Sole, por ejemplo, que es especialista nos ha acompañado en cómo hablar sobre la ley, porque hay muchas aristas, sobre todo para las empresas, que siempre las empresas necesitan saber cómo lo hago, no sé qué. Bueno, todo eso es importante. Y lo último, que no es menos importante, es generar catastros de la población atendida, que también nos pasó, que eso te marca una tremenda diferencia. Hay que empezar a construir eso, los catastros de la población. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? En Olmué nos pasó que ellos estaban construyendo eso, y eso es súper importante, porque si tú te das cuenta, tú dices, ¿cuántas personas con discapacidad hay en la comuna? Eso, ¿quién hace esa pega? Hay que hacer esa pega, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Qué discapacidad tienen? ¿Cuánto se demora? No sé, o qué es lo que necesita. El catastro por comuna es súper importante tenerlo porque nos falta información. ¿Dónde están las personas con discapacidad? ¿Qué necesitan? ¿Qué requieren? Y me quedo con eso porque yo creo que es la idea súper importante. ¿Qué es lo que necesitan? Porque si sabemos lo que necesitan, lo que requieren y sus intereses, vamos a poder también acompañarlos mejor y que tengan una mejor experiencia de empleabilidad. Creo que era la última, sí. Bien, vamos a cambiar entonces de escenario y les voy a presentar a nuestra moderadora, que está por ahí. Ale, la vi que se sentó por ahí. Le voy a invitar que pase adelante y la voy a presentar. Alejandra Ríos, que la Ale Ríos, bueno, ella es directora del Observatorio para la Inclusión de la UNAV, es psicopedagoga con un máster en intervención educativa y psicológica de la Universidad de Navarra, con más de 20 años de experiencia en educación e inclusión, y actualmente es la directora del Diplomado en Liderazgo, Diversidad e Inclusión en las Empresas y docente del Diplomado en Inclusión Educativa y Social de Personas con la condición del espectro del autismo, ambos en UNAV, quien les va a contar sobre la modalidad y nuestro invitado al panel. Bienvenida, Ale. ¿Está prendido? ¿Se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias a Ingrid por la invitación y a todos los que están acá presentes. A mí me toca la labor de moderar esta conversación, así que vamos a hacer pasar, bueno, quiero agradecer obviamente a la universidad por apoyar siempre estas iniciativas, a las autoridades acá presentes, ayer al Piu, a nuestro vicerrector y a las autoridades que también nos acompañan. Y quiero que vayamos pasando en honor al tiempo, así que voy a ir nombrando a las invitadas para que puedan ir subiendo al escenario. Angélica Gutiérrez de Sense, que nos pueda acompañar. Eso, un aplauso por favor. Karin Vileke de BASF. Y Valesca Gómez de Aspade. Bueno, yo les voy a presentar a cada una de ellas para que veamos, porque tenemos aquí grandes invitadas. Bueno, Angélica Gutiérrez, acá de Sense, es ingeniera en administración con 16 años de experiencia en el sector público.
En la región de O'Higgins lideró equipos tanto en servicios públicos como municipales que se dedicaban a la coordinación de la implementación en políticas públicas que vimos aquí con el levantamiento, que es muy importante, ¿cierto?, en políticas públicas sociales para la superación de la pobreza y vulnerabilidad con enfoque de género. Desde octubre del 2023, directora regional de Sense Valparaíso. En este servicio le ha correspondido implementar programas de alto impacto en el empleo, como maestros y maestras en la construcción y otros de componente social y de género como cuidadores y cuidadoras de personas adultas mayores y en situación de discapacidad. También tenemos acá a Karen Vileque de BASF. Ella es encargada de sostenibilidad y diversidad, equidad e inclusión de BASF Chile. Periodista con más de 17 años de experiencia en comunicaciones, sustentabilidad y relaciones con entidades gubernamentales y privadas. Especializada en la implementación de proyectos sostenibles alineados con el negocio, aportando un valor diferencial en la colaboración con la comunidad y promoviendo la diversidad y la inclusión. Y también tenemos a Valesca Gómez de ASPADE. Ella es trabajadora social, licenciada en Trabajo Social de la Universidad Santo Tomás de Viña del Mar, diplomada en Hábitat Residencial en Contextos de Vulnerabilidad Social de la Universidad de Chile, con especialización en estrategias de gestión para organizaciones sin fines de lucro, con experiencia de más de 10 años en administración pública y privada en temas de fortalecimiento para el liderazgo y desarrollo de carrera de mujeres, mentora para líderes de organizaciones sociales en temas de pobreza y exclusión social. Y actualmente se desempeña como directora ejecutiva de ASPADE. Así que muy bienvenida a las tres, muchas gracias por aceptar esta invitación a reflexionar sobre este tema que es tan relevante. Entonces, bueno, para empezar, desde el rol que cada una cumple, ¿cierto? Aquí tenemos sector público-privado, también tenemos representación de la sociedad civil. Entonces, en materia de inclusión, ¿cuál es el aporte principal que puede realizar cada una dentro de este ecosistema? Entonces, si te parece, te paso el micrófono, Karen, y por allá para que vayan con... ¿Sí? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Gracias, Ingrid, a Pacto de Inclusión, a la universidad, bueno, y a todos los actores que estamos acá y también los que nos están acompañando vía online. Primero para mí es un agrado estar acá y poder compartir un poco la experiencia. Bueno, dentro de mi rol, Alejandra, como tú bien preguntas, es sumamente interesante cuando uno trabaja desde el área de la sostenibilidad, en que tiene pilares en que está relacionado con temas medioambientales, sociales y de negocio, y cuando buscamos las alianzas para generar un valor adicional. Y cuando hablo de este valor adicional es cómo involucramos y hacemos partícipe de manera activa a todo lo que es diversidad, porque ojo, todos los que estamos acá somos diversos, no hay ninguno que sea igual al otro. Y por supuesto que esté esta diversidad de la que estoy mencionando, pero que también tengamos las mismas oportunidades para desempeñarnos, para tener estas oportunidades que muchas veces no son de manera equitativa. Pero no sirve de nada si no existe la inclusión. Cuando hablamos de inclusión, nos referimos justamente cuando tenemos la capacidad de generar espacios para que toda persona pueda desenvolverse en el ámbito laboral, social, familiar, entre otros temas. Entonces, desde mi perspectiva, justamente eso es lo que trato de hacer cada día, en ir buscando distintas instancias para que podamos unir todas estas piezas, pero generando un valor que no sea a corto plazo, sino que tenga durabilidad en el tiempo. Muchas gracias, Karin. Y retomando la misma pregunta y sobre todo pensando en los resultados de este diagnóstico en donde aparecía que no hay claridad tal vez del rol de cada uno de los sectores, vamos a hablar del sector público. Desde Sense, ¿cuál podría ser este aporte justamente desde esta área al ecosistema de la inclusión, digamos, la inclusión laboral?
saludar nuevamente a todos y a todas, contarles dos cosas. Primero, nuestro rol principal, explicarles un poco la misión de Sensi, bien en sencillo, que tiene que ver justamente con lo que dijiste tú, que nosotros tenemos la misión de hacer este match entre el mundo de quienes buscan trabajo y quienes lo ofrecen, pero bajo el marco de trabajo decente. Entonces, nosotros ahí tenemos un rol justamente de trabajar con todas las personas, con todos los ciudadanos y ciudadanas, con todos los sectores, pero para bajar esto en mucho más específico, como bien mencionó Ingrid en la presentación del diagnóstico, nosotros tenemos oficinas de intermediación laboral actualmente en 35 de las 38 comunas de la región, donde tenemos 6 profesionales de inclusión en distintas provincias. Estos profesionales de inclusión, dado el foco que tenemos el mandato también desde el Estado y desde el gobierno actual, justamente de priorizar la inclusión como parte de otras políticas también, por, como les dije, todos y todas, transversalización de género, y ahí vamos creando subfocos también en el fondo, ¿ya? Cuando trabajamos discapacidad con mujer, se vuelve mucho más vulnerable. Entonces trabajamos inserción laboral. Y quiero detenerme en estos 6 profesionales de inclusión. Ustedes dirán, bueno, tiene 35.000 y tiene solo 6 profesionales, para que entiendan nuestro modelo de trabajo. Estos profesionales trabajan en nuestras redes territoriales. Es decir, estas OMIL están subdivididas en redes que responden a criterios geopolíticos, en este caso, que son provincias. Por tanto, este profesional se pone a disposición de todas las OMIL de la provincia. Tiene 2 roles fundamentales. El primero, trabajar directamente con los ejecutivos de empresas para justamente visibilizar tanto la ley como la necesidad, porque nosotros trabajamos con levantamiento de oferta y demanda, desde ambos públicos objetivos que son la ciudadanía y las empresas. Ese es un rol. Y luego un rol que es bien específico y particular, y donde en el fondo también es el rol que yo creo que es el que debemos desarrollar más aún, continuar, trabajar con las personas, con su perfil, y luego trabajar directamente en las empresas para instalar condiciones en el puesto de trabajo. Y yo creo que ese es el rol más importante, porque deben entender que este es un servicio que nosotros entregamos, evidentemente a la ciudadanía de forma gratuita, pero también a las empresas de forma gratuita. Entonces, en el marco de la ley, esta ley no es obligatoria para todos, ojo. Luego, creo que en algún momento vamos a conversar con más detalles sobre la ley, pero nosotros cumplimos un rol bien importante, sobre todo cuando hablamos, de hecho, en la conversación previa, cuando llegué, lo discutimos brevemente, de entender que el 80% de los puestos de trabajo lo proveen las pymes. Por tanto, las pymes no tienen la obligación hoy de trabajar la ley, pero es donde está el trabajo. Y nosotros ofrecemos el servicio gratuito de hacer este match. Ahora, ¿dónde nos encontramos en dificultades? Que efectivamente hay un camino que recorrer con respecto a la falta de información, con respecto a la inclusión, que es un tema que yo creo que va más allá del mundo del trabajo, porque es sociocultural. Sin perjuicio, lo cual, más allá del diagnóstico, debo ser responsable y decir que si nosotros nos comparamos con nuestros vecinos de Latinoamérica, vamos 3 pasos adelante. Pero la brecha sigue siendo enorme. Entonces, como Estado tenemos la gran responsabilidad de trabajar con estos equipos. Creo que este diagnóstico también se hace muy importante en términos de también vernos las caras y conocer cómo podemos trabajar de forma estratégica. Porque efectivamente yo puedo desprender que hay muchas intenciones y hay muchas cosas sucediendo alrededor. Pero cuando uno las ve y dice, a mí se me ocurrieron 90.000 ideas en un minuto ahí viendo el diagnóstico y cómo podíamos avanzar. Porque como Estado tenemos limitantes, por supuesto, pero el mundo es así, por necesidades infinitas, recursos limitados. Pero efectivamente hacemos este esfuerzo de entender que también
nosotros tenemos un aliado estratégico que no menciona, que son las municipalidades. Y donde nosotros hacemos visible debemos hacer visible que la oficina de discapacidad, que están instaladas en un gran número, no en todas, por supuesto, debemos trabajar de la mano. Y eso no nos pasa tan solo con discapacidad, sino que los componentes sociolaborales están en un gran número de programas, en niñez, en reinserción, en temas justamente en personas que han estado privadas de libertad, y en un montón de multifocos. Pero si cuando nosotros tomamos una línea y vamos depurando, como les dije, ¿qué pasa con una persona con discapacidad que es mujer en situación de pobreza? Y le vamos sumando y agregando, y se hace necesario trabajar tanto en multinivel como en red. Y estos profesionales de inclusión hacen sus mayores esfuerzos, pero yo te diría que el trabajar en red y hacer visible el tema, que en el mundo laboral pasa a ser prioritario, porque tenemos el mandato de dos cosas importantes: que el trabajo dignifica, así lo dice la Declaración de Derechos Humanos, pero también que debemos entregar trabajo decente. Y eso para las personas con discapacidad requiere un foco particular, o sea, debemos hacerle doble clic ahí. Y vamos al otro actor, desde la sociedad civil. Si nos puedes comentar, Valesca, en el fondo, ¿cuál es el rol y qué es lo que aportan a este ecosistema justamente de la inclusión laboral? Buenos días a todos y a todas. Bueno, efectivamente, el rol que tiene la sociedad civil en general es poder resolver un problema que el Estado no es capaz de hacerlo solo, en el fondo. Y la sociedad civil, en este caso ASPADE, para quienes no nos conocen, somos un centro de capacitación sociolaboral de personas adultas con discapacidad cognitiva que trabaja específicamente en la comuna de Quilpué y tiene 38 años de experiencia trabajando y acompañando a personas en la formación y en la capacitación de diversos oficios, pero más allá de eso también de potenciar sus habilidades para que se desarrollen en la vida cotidiana y en la sociedad. Nuestro rol dentro del ecosistema es un rol transformador y principalmente tiene que ver con acompañar a las personas a través de la metodología de empleo con apoyo, en que todo lo que nos dice la ley nosotros lo podemos hacer carnes en el trabajo día a día. O sea, cumplir con un indicador de permanencia y con un indicador de contratación tiene que ver con un trabajo uno a uno. Y ese trabajo uno a uno es subjetivo porque va a depender de las características de cada una de las personas. Y para hacer esa intervención gigante, porque necesitamos un batallón de recursos humanos para poder acompañar a todas las personas, es el sello que nos diferencia. Y ese sello diferenciador dentro del ecosistema tiene que ver en hacer carne un poco también la ley, que se cumplan esos indicadores, pero también acompañar los ritmos de las personas que son distintos y todos necesitamos distintos ajustes, distintas miradas y sobre todo la discapacidad cognitiva, que es imperceptible muchas veces a los humanos, es como la más enjuiciada, y es decir, como las personas generalmente dicen, ¡ay, no se te nota que tienes discapacidad! Y eso, romper esa barrera que es cultural, que muchos las han nombrado, es un largo camino. Y ASPADE está convencido de que el trabajo que nosotros hacemos de alguna manera tiene que ir más allá de los indicadores que la ley nos señala. Eso. Bueno, muy importante ese rol. Quédate con el micrófono porque me quedo contigo, Valesca, pero es importante ese rol de alguna manera, ir humanizando estos avances en la normativa, porque la norma aguanta mucho, la letra se ve muy bien, pero la bajada y este acompañamiento que se hace muy personalizado es lo que finalmente puede asegurar permanencia y el éxito en los procesos de inclusión laboral. Quédate con el micrófono porque venimos ahora con la segunda ronda y desde justamente la sociedad civil, del rol que cumplen las fundaciones, dentro de todos los hallazgos que se levantaron con este diagnóstico, ¿cuál dirías que desde el rol que tienen ustedes pueden tener una intervención más efectiva? Lo discutimos también anteriormente y nosotros creemos que nuestro rol es poder articular y vincular al Estado en lo que hacemos.
O sea, creemos que dentro de los hallazgos también existe la desarticulación con el Estado respecto a lo que hace la sociedad civil. Nos transformamos muchas veces en meros ejecutores de una política pública que no tiene una bajada real hacia quienes hacemos la pega en el territorio, con las personas, y muchas veces es un trabajo súper solitario para nosotros. Y prácticamente otras organizaciones que están acá y que trabajamos mancomunadamente por cumplir los objetivos más allá de lo que dice la ley, es que parecemos que mendigamos información, que solicitamos al Estado permanentemente como, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo sabemos que no está el reglamento? Pero ¿qué hacemos? Porque hoy día hay una desesperación colectiva, yo creo, de las empresas, de nosotros también y del Estado, en cómo operamos, en cómo hacemos este trabajo. Yo creo que el trabajo vinculante que nosotros podemos hacer para acercarnos a la institucionalidad pública, no solo con CENSE, sino que con el SENADI, a nivel regional, es un trabajo de acompañamiento, de decir, efectivamente, mira, para allá va la región, estos son los datos, ya vimos, y hay un trabajo tremendo que nosotros como sociedad civil podemos aportar en una articulación real y vinculante, porque sin eso es difícil poder avanzar. Angélica, entonces, ya que se hace ahí la interpelación a la articulación con el Estado, de todos estos hallazgos, ¿desde dónde creen ustedes que pueden aportar? Bueno, sin dudarlo, efectivamente lo dije en la primera intervención y estoy absolutamente de acuerdo con tu observación. Es complejo porque, como les dije, y es desde entender por qué nos cuesta articularnos. Dos cosas. La primera, este es un foco, nosotros debemos encargarnos del trabajo para todos y todas. Y nos cuesta mucho, la verdad, por varios motivos, pero uno de los motivos principales es porque yo creo que si algo aporta el diagnóstico fue la primera etapa, el mapeo. De estar aquí presentes hoy, vernos las caras, conocernos, ya es una primera instancia para poder trabajar articuladamente, porque si yo lo que desprendo inmediatamente es que cada uno hacemos esfuerzos aislados y de repente tocamos las mismas puertas. Y eso también es agotador para quienes les vamos a tocar las puertas. Entonces, yo creo que el primer sentido es el sentarnos, el conocernos y el ver cómo encauzamos estas energías, porque todos tenemos la dificultad, que los recursos son limitados. Así funciona el mercado, diría muchas personas. Pero cuando aunamos esfuerzos, lo que podemos hacer es trabajar en bloque. El entender que nosotros también estamos en un trabajo como CENSE en particular de visibilizar que nosotros en la capacitación, también como lo hace SPAD, es un medio para un fin. Y no es nuestra razón de ser. Nosotros cambiamos nuestra misión también en entender que el foco final es la empleabilidad. Y cuando trabajamos con los privados, que son las empresas, ¿quiénes son al final quienes van a dar el trabajo? El entender qué valor entregamos al contratar personas con discapacidad. Entender que sí, efectivamente pueden mejorar su productividad y que efectivamente es un aporte a cosas que se conversan pero no se dicen, que tienen que ver con la responsabilidad social empresarial, que tienen que ver con el desarrollo comunitario, que tienen que ver con una palabra que a nosotros, y voy a ser muy concreta, como ministerio no nos gusta, que tratan a los trabajadores de colaboradores, porque la ley dice trabajadoras y trabajadores. Y en ese mundo, cuando yo si quiero hablar de colaboración, debe ser con inclusión. Porque si quiero referirme en ese término, y nosotros tenemos una misión importantísima en ello, y que el diagnóstico lo refleja y nos interpela a todos los actores a trabajar en conjunto, a visibilizar, pero también a decir las cosas por su nombre. Y yo creo que dentro de todo, yo creo que eso es lo más importante, porque en el fondo cuando empezamos a decorar y adornar las cosas, no avanzamos. Y creo que es muy bueno interpelarse.
el interpelarse y yo también decir, bueno, golpéennos también las puertas, porque desde el Estado no es ningún secreto de Estado, valga la redundancia, al decir que nosotros avanzamos en la medida que nos permite, porque justamente pasó también, y debo decirlo, con la ley Karin, que tenemos una responsabilidad como ministerio, que se nos suman temas, pero no se nos suman recursos de ningún tipo. Por tanto, nosotros sí estamos abiertos a la colaboración y nadie tiene el ojo de pez 360 como para mirarlo todo, pero si unamos todos nuestros ojos y todos nuestros esfuerzos, sin duda se pueden hacer muchísimas cosas, y nosotros sí ponemos a disposición nuevamente que sí, lo que sí marca la diferencia es que nosotros sí tenemos presencia en toda la región y estamos trabajando para estar presentes en las 3 comunas que nos faltan. Perfecto. Karen, y en el caso de la empresa privada, la misma pregunta. De todos estos hallazgos, ¿cuál crees tú que es el aporte que mejor puede, en el fondo, hacer más efectiva justamente la implementación? Súper. Bueno, la empresa BAF es una empresa química, una empresa de origen alemán. Y como salieron los hallazgos, ahí salió efectivamente, o sea, la demanda, oferta. ¿Y qué es lo que pasa? De que no hay perfiles que cumplan con algo tan específico que trabajar en temas químicos. Pero nosotros, como una empresa que tenemos la convicción en temas de diversidad, equidad e inclusión, nosotros tenemos 5 grupos de afinidad, ya que mencionaron anteriormente, que no solamente en personas en situación de discapacidad, está la comunidad LGTBI, están los inmigrantes, porque también es una realidad del país. Está el grupo de las generaciones y la equidad de género. Bueno, ¿ahí se escucha mejor? Genial. Bueno, y a raíz de eso, como efectivamente cuando llegaban los candidatos postulantes no cumplían con el perfil, pero nosotros dijimos, bueno, si bien es cierto, nosotros estamos complicados, pero eso no nos invita a innovar. ¿Y qué fue lo que hicimos? Empezamos ya a trabajar con articulaciones. Nos juntamos con ADECO para conocer cuál es la realidad de la quinta región. Nos juntamos con la OMIL de los distintos municipios, tanto de Concón, Quintero, para que nos levantaran también las necesidades. Nos juntamos con el Departamento también de Discapacidad de la Municipalidad de Quintero y armamos un programa que ya lleva más de 3 años, en el cual nos dimos cuenta de que empezamos a formar de acuerdo a la necesidad de la zona, o sea, del tema territorial, porque es importante que cada uno de ellos tiene su propia realidad. Entonces, bueno, empezamos a hacer cursos de administración de bodega y control de inventarios. Hicimos el tema también de Excel, apresto laboral, y más encima les entregamos una herramienta digital para que nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos. Pero no solamente bastó con eso, porque uno puede decir, ya, hacemos el curso, misión cumplida, pero no pues. La idea fue justamente hacer un seguimiento. Este seguimiento se hace durante 6 meses, donde esta misma entidad, como tiene relacionamiento con todas las empresas o las industrias de la zona, los va, ¿no es cierto?, postulando justamente a las otras compañías. Y con mucho orgullo puedo contar que en el primer año sacamos un 31%. Que dirán, pero ay, Karen, no es tanto. Pero bueno, un 31% a nada, igual bien. Y el segundo año lo aumentamos a un 68%. Entonces, eso a nosotros nos está indicando que esta forma de trabajar es la correcta. Pero, ojo, sabemos que esto no va a poder ser 5 años más, 10 años más, porque las realidades van cambiando. Por lo tanto, es sumamente relevante ir haciendo bueno, aparte de este seguimiento
tener las métricas, como también mencionó Ingrid, pero también ir conociendo la realidad de la zona de manera constante, porque esto es muy dinámico. Entonces, si bien es cierto, nosotros no podemos contratar a la persona propiamente tal porque no cumple con el perfil, pero sí estamos ayudando a la comunidad bajo una mirada de sostenibilidad a largo plazo y que, por supuesto, vamos a transformar vidas, porque dentro de nuestra compañía tenemos esa convicción, que es trabajar para transformar las vidas. Bueno, qué importante ese como análisis territorial para poder hacer ese trabajo y que esto realmente impacte y haya como todo aporte circular. O sea, ustedes aportan a la comunidad para que la comunidad también enriquezca a la compañía, en el caso de ustedes. Muy bueno ese foco, digamos, de trabajo territorial. Apareció el tema de la articulación, apareció en el diagnóstico y acá en la conversación también es un tema recurrente. Entonces, le pregunto nuevamente a cada una, los criterios que ustedes creen que se deben considerar para definir una instancia de articulación regional, desde también el quehacer de cada una de las entidades y organismos que nos acompañan hoy día, que cada uno de ustedes representa. ¿Vale? Casi, ¿nos puedes comentar? Sí. Yo creo que es importante hablar de regionalidad, ¿cierto? Sabemos que las políticas públicas generalmente el gran operador y toma decisiones Santiago, ¿cierto? Siempre esperamos que Santiago nos diga lo que tenemos que hacer en la región, y la descentralización, o sea, mirar regionalmente en temas de discapacidad e inclusión es lo que nos falta. En conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil, se propone o está la idea de una constitución regional, de una gobernanza propia que nos invite a reflexionar y a mirar cómo estamos respecto a Santiago, por decirlo así, a la región metropolitana en temas de inclusión y para eso, o de discapacidad en general. Para eso es importante que en esta gobernanza regional esté la sociedad civil, la empresa, el Estado haciendo un trabajo real, con un plan de acción a corto y mediano plazo, y para eso también creemos que uno de los criterios fundamentales es la constitución regional, o sea, que quienes compongan esa gobernanza sean desde la sociedad civil, organizaciones que han nacido acá, se han constituido jurídicamente acá, tengan un trabajo de más de 5 años, por ejemplo, trabajando en temas de inclusión o discapacidad, y que nosotros seamos la voz y el referente más importante con quienes trabajamos, porque efectivamente, al igual como tú lo mencionabas, la misión de ASPADE es transformar la vida de esa persona, y no solo tú transformas la vida de esa persona que obtiene un empleo, que se capacita, sino que también transformas la vida de una familia, de una comunidad, y también transformas la vida de la empresa, porque hay una transformación cultural importante, y eso también eleva la productividad de esa empresa, se vive distinto cuando hay una persona con discapacidad dentro. Entonces nosotros sí creemos que una constitución regional que incida, sí, que sea incidente, porque no queremos ser meros operadores de la política, sino que tengamos una incidencia que nos permita trabajar en la temática más allá de la ley. Eso. La misma pregunta. Hay dos cosas fundamentales. Efectivamente, yo creo que toda la política pública debe tener foco territorial. Por algo bien particular, hablando de empleo, debemos fijarnos cuál es la oferta de empleo. Ahí se habló también en el diagnóstico de los problemas de transporte, que son problemas que son macro y que nuevamente en sus focos se ven mucho más afectadas grupos minoritarios de toda índole. Ahora, yo creo que es importante que cuando el trabajar el territorio implica algo bien particular y algo muy sencillo, yo de dónde y en qué hay trabajo. Y lo que hace la BAFTA
es algo que lo cual nosotros lo conocemos, es trabajar también con el gran empresariado, con instrumentos públicos que son instrumentos que, si bien es cierto son genéricos, se pueden trabajar con foco y gobernanza territorial. O sea, existe un instrumento el que seguramente ocuparon ustedes, que es el precontrato, donde hay acceso a capacitaciones con foco, pero eso no puede ir de la mano en insertar laboralmente a las personas o prepararlas para insertarlas laboralmente, si no es donde efectivamente exista posibilidad de trabajar. Y en Santiago, por ejemplo, si yo hago un análisis muy lineal, existen muchas empresas o muchos puestos de trabajo en términos administrativos, porque está la oficina de todo allá. Acá los sectores productivos son diversísimos, más que en cualquier otra región de Chile. O sea, si hay uno de los desafíos que nos enfrentamos en términos de empleabilidad en esta región, es justamente que hay un poco, pero de todo. Y eso hace que no basta con trabajar la región de Valparaíso, porque eso sería igual demasiado macro. Hay que trabajar los microterritorios, porque la realidad en Petorca versus la realidad en San Antonio es absolutamente distinta. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes en términos de gobernanza autónoma regional, como tú la propones, que estoy absolutamente de acuerdo, es que debemos trabajar en el subfoco, y de seguro vamos a encontrar, como lo conversamos con Ingrid, más grupos autoorganizados, quizás no formalizados, por supuesto, porque debemos entender también que justamente tantos años de invisibilización han hecho que justamente quizás no va a existir el asentamiento de organizaciones más bien formales para trabajar, pero sin duda debemos fomentar que ir hacia ese camino. Perfecto. Y desde la mirada privada también, si nos puedes aportar, ¿cuál crees tú que son los criterios para esta articulación regional? Bueno, la verdad que la visión de Valesca y de Angélica ha sido sumamente interesante. Y a mí también me gustaría complementar que, bueno, es cierto, o sea, la realidad es muy amplia, demasiado amplia. Entonces, hay que empezar a colocarse objetivos, pero objetivos realistas. Da lo mismo que sean o puedan sonar pequeños, pero ya cada paso dado ya es una ganancia. Esto tenemos que comprender que es un proceso a largo plazo, y cada vez el desafío va a ser mayor, porque van a surgir nuevas necesidades, nuevos desafíos que va a generar el mismo territorio. Entonces, yo creo que un punto que es clave es la transparencia dentro de esta gobernanza, ya sea una gobernanza macro y quizá una ¿cómo se llama? De grupos organizados, por decirlo de alguna forma, que estén en permanente contacto, porque efectivamente en San Antonio la realidad es muy distinta que en Petorca, como tú mencionabas. Entonces, pero eso no quita que efectivamente exista esta transparencia, para decir qué es lo que está pasando realmente, qué es lo que está pasando, qué es lo que nos está preocupando, y de qué manera a corto y mediano plazo podemos empezar a trabajar, conversar. La invitación es a conversar y ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Porque finalmente todos tenemos grandes intenciones, todos queremos que esto fluya, que pase, pero no basta con la buena intención, sino que es importante tangibilizarlo para que efectivamente podamos ver estos pasos. Y yo creo que hay que celebrar cada logro, porque muchas veces esto es muy frustrante, porque uno trata de avanzar por una parte y se cae, vamos avanzando por otro. Yo creo que muchos de los de acá que veo que mueven la cabeza, me imagino que han pasado por eso. Entonces, justamente yo creo que, y es darnos ánimo entre todos, que sí se puede, pero siendo sumamente realista, porque cuando uno tiene la realidad,
cuando uno da un paso, el paso lo va a dar con más firmeza. Y cuando estamos todos de acuerdo con un objetivo en común, también es más fácil de poder llevar este buque. Así que la invitación es esa, de que entre todos nos apoyemos. Es importante también contemplar que estamos todos en distintas canchas, porque hay unos que ven otras cosas más específicas, hay otros que están más avanzados, hay otros que recién están comenzando, y tenemos que ser inclusivos, o sea, tenemos que hacerlos todos parte también. Entonces, ¿de qué manera también vamos invitando, vamos educando, vamos generando conciencia y vamos trabajando en equipo? Muchas gracias. Quédate con el micrófono, porque para ir terminando le voy a dar a cada una un minutito para una reflexión final, algún mensaje, alguna invitación que tú quieras hacer. Así que el micrófono es tuyo, tienes un minuto. Sí, trataré de hacerlo en menos de un minuto. Bueno, mi mensaje, la verdad que gracias ya por estar acá, porque ya eso es un indicador que realmente el tema les interesa. Si bien es cierto, todos trabajamos en distintas áreas, en distintas partes, pero cuestionémonos y preguntémonos, bueno, desde mi rol, desde lo que yo hago, ¿de qué manera puedo contribuir, aportar? ¿De qué manera puedo transmitir y generar conciencia con mis amigas, con mis amigos, con mis familiares, con nuestros hijos? Y así esto va a generar un efecto multiplicador. Yo creo que si todos podemos, es tema de que lo hagamos, pero lo hagamos con conciencia. Así que muchas gracias. Gracias, Karin. Angélica, tienes que hacer uso de tu minuto ahora. Solo relevar algo muy importante. El mundo de las discapacidades es un mundo muy amplio. Y cuando es muy amplio nos obliga a poner el foco en una palabra que es más grande que la inclusión, que es aceptar nuestras diferencias y la diversidad. Y la tolerancia, que es una invitación mucho más amplia. Y desde esa mirada, nosotros también como Estado nos comprometemos a estar en esta transformación de mirar a cada uno. Yo creo que el mensaje más importante es mirar a cada uno en sus individualidades y abrazarlo desde ahí. Cuando nosotros tenemos esa mirada en cualquier foco y en el trabajo con personas, vamos a avanzar. Muchas gracias, Angélica. Valesca, ahora te invitamos a hacer tu minuto. Bueno, desde nuestro rol de acompañamiento a las personas con discapacidad, que es el principal actor dentro de toda esta conversación, nosotros tenemos como la gran misión, como hablábamos ya, de concientizar y transformar la vida de esas personas para que esas personas sean sujetos de derecho, tengan un trabajo digno y también puedan ser un aporte para sus propias familias en la economía familiar. Y eso es muy relevante. Solo quiero relevar que el 51% de las personas con discapacidad, según la ENDIDE, que se encuentra apta para trabajar, no está trabajando hoy día. Y nosotros, como organizaciones de la sociedad civil, tenemos la misión de motivar a esas personas, de mostrarles el mundo de que es capaz, que pueden, que tienen derechos, y acercar toda la oferta del Estado y de la empresa para poder lograr una inclusión efectiva. Eso. Bueno, yo le pido un aplauso y, dado que soy la moderadora, me voy a tomar la libertad de usar mi minuto también para decir que, bueno, yo felicito esta iniciativa en donde se reúnen los distintos sectores, porque sin intersectorialidad es muy difícil avanzar. Esto es tarea definitivamente de todos. Y solo mencionar que nosotros como Universidad Andrés Bello hemos aprendido que la diversidad nos hace una mejor institución. Nosotros tenemos un programa hace casi 20 años que nos ha hecho aprender justamente de la riqueza y del valor que tiene la diversidad. Esto no es por buenismo, esto no es porque hay una ley, esto es porque nos hace mejores instituciones. Así que yo creo que la invitación es a ver la capacidad y no la discapacidad, y esa es la manera que vamos a tener para avanzar. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos y un gran aplauso aquí para nuestras invitadas. Muchas gracias a todas. Realmente inspirador este panel. Estamos muy contentos de haberlas tenido acá. Así que les queremos entregar un pequeño reconocimiento a cada una. Y gracias a cada una por... Vamos a sacar también una fotito. Lo mejor.
También, estos son unos dulces de Aspade que son exquisitos. Y yo también ya lo he probado todo. Gracias. Nos vamos a sacar una foto y a todos también los invitamos a pasar a un cafecito y volver a las 11:45, ¿puede ser? Déjame una fotito, sí, saca una foto.